Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Psicología Junguiana, exploradores de la mente y del universo. Me van a disculpar por utilizar otra voz para este episodio, pero padezco afonía por una bronquitis aguda que me impide hablar. En esta fascinante travesía de conocimiento, hemos explorado los rincones más profundos de la psicología y la gnosis, desvelando los misterios del alma humana y sus conexiones con lo cósmico. Hoy, nos aventuramos aún más lejos, adentrándonos en el enigmático mundo de los encuentros con ovnis y extraterrestres desde una perspectiva junguiana. ¿Qué revelan estos encuentros sobre nuestra psique colectiva? ¿Son manifestaciones de nuestros más profundos arquetipos? ¿O acaso son visitas de seres de otros mundos que buscan comunicarse con nosotros? Acompáñanos en esta exploración de lo desconocido, donde cada avistamiento es una ventana hacia lo inexplorado de nuestra propia mente. No olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras investigaciones, dejar un like si te ha intrigado este tema y compartir tus propias experiencias y pensamientos en los comentarios. Juntos, descubriremos los secretos que el universo tiene reservados para nosotros. Durante el encuentro que tuve en septiembre de 2018 con el terapeuta junguiano Raúl Ortega en Huelva tratamos un tema central para todo junguiano, lo que podríamos llamar la fenomenología del sí mismo. Hablamos de encuentros con objetos voladores no identificados y sus supuestos tripulantes, es decir, con extraterrestres. Tomamos como punto de partida la experiencia de un encuentro ovni con seres extraterrestres que tuvo un niño de 12 años. La persona que tuvo este encuentro fue Juan Pérez. En la actualidad Juan tiene aproximadamente 52 años de edad. Pero a la edad de 12 años tuvo un encuentro que produjo tal conmoción que tardó unos 40 años en asimilar su conciencia. Y esa experiencia transformó radicalmente su vida. Le dije a Raúl que había visto un documental titulado Testigo de otro mundo en los cines Princesa de Madrid, que trataba precisamente el caso de Juan Pérez, y que me parecía extraordinario. En este documental, el director Alan Stivelman viaja al pueblo donde vive el contactado Juan Pérez, en Argentina, para hablar con él sobre la experiencia que tuvo y las repercusiones que tuvo en su vida. Lo primero que me llamó la atención fue que Juan, a sus 52 años, aún no había asimilado aquel acontecimiento luminoso. Cuando hablaba de lo que le había sucedido hace 40 años, todavía le temblaba la voz y le resultaba difícil expresar con palabras lo que sentía. Se echaba a llorar y cuando se le preguntaba si hubiera preferido no haber tenido esa experiencia, respondía con una afirmación rotunda. La experiencia de aquel acontecimiento extraordinario transformó su vida en la de un ermitaño que vivía solo y lejos del mundo, sintiendo una terrible pesadez a causa de esa experiencia, que parecía haberlo hundido. Juan, en el documental, afirmaba que, tras el encuentro con el ovni, su vida había cambiado profundamente y desde entonces había estado teniendo sueños premonitorios. Se sentía diferente y la gente a su alrededor pensaba que era un extraño, un tonto. Sin embargo, en el documental vemos lo importante que es ayudar a una persona que ha tenido una experiencia así a asimilarla y sacarla del aislamiento, ayudándole a entender que hay otras personas que también han tenido una experiencia similar, así como a qué tradición pertenecen sus experiencias espirituales. Al mismo tiempo, el documental nos muestra que es fundamental que la persona se integre en una comunidad que comprenda el significado de esa experiencia extraordinaria. Este documental y su extraordinario contenido nos ayudaron a Raúl y a mí a iniciar una conversación sobre lo que podríamos llamar la fenomenología del espíritu. Una de las críticas que hicimos a la conclusión a la que llegó el director del documental fue que para Alan esa experiencia vivida por John podía explicarse a través de una experiencia interior trasladada a la realidad exterior, es decir, a través de una proyección. Básicamente, esta es la tónica de la mayoría de los psicólogos junguianos, que explican la experiencia de lo luminoso a través del mecanismo de proyección de los contenidos del inconsciente colectivo. Sin embargo, Jack Bala lo explicó de otra manera, hablando de otros mundos u otras dimensiones, aludiendo a la física cuántica. Esta última explicación es, en nuestra opinión, mucho más acorde con la realidad del fenómeno. Aunque en la mayoría de mis escritos hablo de la proyección de los contenidos del inconsciente colectivo en la realidad manifiesta, y así hago una explicación inmanente, soy consciente, al igual que Raúl, de que experiencias como la de Juan no pueden explicarse únicamente a través de experiencias subjetivas.
El espíritu de profundidad y los arquetipos constitutivos de ese espíritu no pueden ser comprendidos únicamente desde el punto de vista de una psicología subjetiva, sino que aluden sobre todo a una dimensión o a un mundo que se encuentra más allá de los límites de lo subjetivo. Es lo que podríamos llamar el reino de Dios o el mundo de las ideas perfectas de Platón. Y este mundo es un mundo objetivo, una realidad metafísica, que puede manifestarse, como de hecho lo hace, en esta realidad material, pero que no pertenece a esta realidad, sino que la trasciende. En la psique, esta realidad metafísica también puede manifestarse en forma de sueños, por ejemplo. Tales sueños pertenecen a una categoría diferente a los sueños personales. De ahí que, como vemos en el documental a través del anciano sabio de la tribu guaraní, se les llame sueños verdaderos, o grandes sueños. En estos sueños se manifiesta lo real, es decir, aquellas potencias espirituales que forman parte del espíritu de la profundidad como diferentes atributos de Dios. Sucede de manera similar a cuando se realiza una meditación, como la imaginación activa. Sin embargo, no en todos los casos en los que se realiza una imaginación activa, se convocan los contenidos del inconsciente colectivo. A veces, como sucede con los sueños de carácter personal, las imágenes se refieren a aspectos subjetivos que nada tienen que ver con las auténticas imágenes arquetípicas en las que el sí mismo se manifiesta a la conciencia del hombre. Podríamos expresarlo concisamente de la siguiente manera: en la inmanencia más profunda, la psique, se hace presente lo absolutamente trascendente, el espíritu de la profundidad. Por esta razón, en la mayoría de los encuentros con ovnis, en este punto, tienen una dimensión Raúl y yo reflexionamos sobre la enorme diferencia entre la realidad del espíritu y el reino de la abstracción intelectual. Para muchos intelectuales, y también para muchos junguianos, ambas realidades o dimensiones tienden a ser identificadas. Sin embargo, para nosotros existe una diferencia cuantitativa y cualitativa entre el ámbito de la abstracción intelectual, donde encajaría la opción de la imagen simbólica y la reflexión en torno a lo simbólico, por un lado, y el mundo de lo real, entendido como el reino de lo divino que tiene un carácter metafísico. Este último mundo puede hacerse presente en esta realidad inmanente, como le sucedió a Juan en su experiencia ovni. Tal experiencia puede ser perfectamente entendida como una experiencia de Dios. No como una proyección de contenidos inconscientes en la realidad objetiva, sino como una manifestación de lo real en este mundo fenoménico. Tras esta reflexión sobre la realidad de Dios y el mundo trascendente de lo real, Raúl sacó a relucir las imágenes dibujadas por uno de sus pacientes tras haber tenido un contacto ovni que experimentó con su padre y su madre y que había intuido varias horas antes de que sucediera, advirtiendo a sus sorprendidos padres. De nuevo, reflexionamos sobre el mundo de lo real, y cómo en su paciente lo trascendente se había manifestado en este mundo material. En ese momento recordé un sueño que tuve alrededor del año 2000 en el que tuve un contacto ovni y en el que pude hablar con los tripulantes extraterrestres de una nave circular con una tecnología muy superior a la humana. Un sueño que me dejó muy sorprendido y conmovido y que aún recuerdo con detalle. Ese sueño puede entenderse como uno de esos grandes sueños o sueños verdaderos por su carácter arquetípico. Expresaba en efecto la experiencia con el mundo de lo real, es decir, con el arquetipo del sí mismo que se me había manifestado en ese sueño en uno de los momentos más críticos de mi vida. Una vez más, en la inmanencia más profunda del alma, se manifestó lo absolutamente trascendente. Como Jung dejó claro en sus escritos, no solo en los referentes a los ovnis, sino también en muchos otros en torno a las experiencias visionarias sobre Mandeles, no es extraño que este tipo de eventos estén ocurriendo a una escala que trasciende los límites de cualquier especialidad. Se han convertido en un fenómeno cuasi popular. Lo que observamos en la profesión de psicoterapeutas es que estos fenómenos de apariciones y experiencias visionarias de símbolos de totalidad suelen ocurrir en momentos extremadamente críticos. Muchas veces, compensan, con imágenes simbólicas de unidad, totalidad y divinidad, procesos psíquicos de extrema inestabilidad y caos interior. Momentos en los que la salud psíquica y física están en peligro de desintegrarse. Por esta razón, como lo expresó Jung en su momento, creemos que la extensión del fenómeno ovni entre la población mundial, y el hecho de que el número de documentos contactados está aumentando, representan un signo indicativo, y al mismo tiempo una compensación necesaria,
al deplorable estado psíquico al que ha llegado la civilización occidental como consecuencia de la muerte de Dios, de la degradación del símbolo de Cristo como signo de un eclipse de Dios. En otro artículo vimos cómo el narcisismo se ha convertido en la plaga apocalíptica del mundo posmoderno. De hecho, la involución hacia una visión materialista e inmanente es tan terrible que tememos una evolución de una cultura narcisista, en la que ya estamos viviendo, a una cultura psicopática, y el éxito de las series sobre vampiros adolescentes y muertos vivientes, zombies, son un buen reflejo de tal situación. Esta tendencia psicopática de la civilización occidental puede entenderse como la expresión de la hipertrofia de la función del pensamiento extravertido en el espíritu de la época, que comienza en el siglo de las luces, continúa con la modernidad y culmina en la posmodernidad, con el desarrollo desmedido de la biotecnología, la filosofía transhumanista y el desarrollo de la inteligencia artificial, por poner algunos ejemplos. Nuestra época se ha vuelto satánica como consecuencia del desarrollo prometeico de la razón. No es de extrañar, por tanto, que la función del sentimiento surja de la oscuridad del inconsciente, es decir, de la sombra, tratando de abrirse paso a través de fenómenos colectivos como la difusión del feminismo o el colectivismo comunista. El predominio individualista, frío y calculador del pensamiento científico se compensa desde lo inconsciente a través de la constelación del arquetipo de la diosa. La dominante de la época está simbolizada por el rey viejo y decrépito, por Saturno o el Senex, que es derrotado y renovado por el Puera Eternus. De hecho, los gnósticos identificaban a Saturno con el demiurgo, el falso dios que gobierna el mundo manifiesto. En terminología junguiana, representa el espíritu de la época o conciencia colectiva. Para el gnóstico, los cristianos católicos adoran al demiurgo, un dios que es tan falso como estafador, del que todo gnóstico se ha diferenciado. El pneumático ha alcanzado la gnosis, ha despertado del sueño que lo mantenía encarcelado en un estado de identificación con la realidad demiúrgica de este mundo manifiesto, y a partir de ese momento se nutre en el pleroma, que es el lugar en el que el pneumático reposa en el Padre o, en términos junguianos, en el sí mismo. Por lo tanto, Raúl y yo no estamos de acuerdo con expresiones como hay otros mundos, pero están en este. No. Para nosotros, hay otros mundos, sí, pero no están en este, sino que pueden manifestarse en este, aunque pertenezcan a otros planos de la realidad. Repetimos, lo auténticamente real, que es trascendente, puede manifestarse en el plano inmanente, pero no es inmanente. Otra de las conclusiones a las que llegamos fue que toda realidad material, que todo lo inmanente, se sustenta, se sostiene y depende de la realidad trascendente, de lo que es auténticamente real, en definitiva, en lo que podemos llamar misterio o pleroma. Cuando se rasga el velo que oculta la realidad, entonces se hace presente lo verdaderamente real, que es el pleroma del Padre, o lo que llamamos en psicología analítica, el sí mismo. Como podemos ver en el documental sobre el contactado Juan, la experiencia con el mundo de los arquetipos puede provocar en la conciencia de la persona dos posibles efectos. A. Una deflación de la conciencia, como le sucedió a nuestro Juan contactado. B. Una inflación de la conciencia, como le sucedió, por ejemplo, a Osoy y en general, a gran parte de las personas que han tenido alguna experiencia con lo sobrenatural. En el caso de la deflación de la conciencia lo que sucede es, como nos muestra el testimonio de Juan, que la conciencia se siente aplastada y devaluada ante la experiencia luminosa de lo real. En el caso de la inflación de la conciencia, lo que sucede es justo lo contrario, que la conciencia se infla y, durante un tiempo, la persona contactada puede creerse mensajera de Dios. Creer que su destino es superior al del resto de los mortales, o más importante, y despreciar o infravalorar el destino y el camino de los demás. En el cristianismo, por ejemplo, podemos ver este efecto en el proceso de instauración de la ortodoxia cristiana que excluyó a todas las demás opciones. El gnosticismo, la vía esotérica cristiana, fue suprimido y con ello la tradición cristiana empobrecida. En la actualidad, la experiencia gnóstica la comparten un número cada vez mayor de personas. Ya no es posible, especialmente tras la Reforma protestante, apoyarse únicamente en la autoridad de las Escrituras, los apóstoles y la Iglesia, sin preguntarse qué es lo que le da legitimidad y autoridad. Hoy, la fuente de autoridad ya no proviene del credo ortodoxo, de los sacramentos o de la pertenencia a la Iglesia.
Vuelve a hacerse perentoria la experiencia interior como auténtica autoridad espiritual, tal como afirmaban los gnósticos en los primeros siglos de la era cristiana. Por supuesto, también les ocurrió a muchos gnósticos en los orígenes del cristianismo, lo que permite comprender, al menos en parte, la inquina que les tenían los padres de la Iglesia. En cualquier caso, tales efectos pueden considerarse inevitables o habituales y son, de hecho, signos de que la persona ha tenido una experiencia auténtica con lo luminoso. Sin embargo, dado que se trata de efectos secundarios de la experiencia con lo trascendente, es muy importante trabajar en terapia, /diagonal o mediante el autoconocimiento, para encarrilar la experiencia y asimilarla a la conciencia con vistas a la manifestación de los contenidos del inconsciente colectivo en la vida de la persona contactada. Por supuesto, experiencias de esta naturaleza, que, aunque no son comunes, les han ocurrido a ciertas personas a lo largo de la historia humana, como ejemplifica el documental sobre Juan, ponen en tela de juicio cualquier afirmación sobre el trabajo psicológico previo a cualquier experiencia espiritual. Para empezar, tal experiencia puede ocurrir en contra de la voluntad o de la intención del contactado, siendo de hecho convocado por la profundidad, por el arquetipo del sí mismo, no por la intención y los deseos conscientes. Además, tal experiencia tiene repercusiones extraordinarias en la vida del individuo. Y, finalmente, tales experiencias, una vez asimiladas por la conciencia, permiten al contactado conocer cuál es su verdadera vocación, la comunidad de personas a la que pertenece y la tradición espiritual de la que forma parte. Esto es precisamente lo que traté de desarrollar en 2 de mis ensayos novedosos, Al final del túnel y La hermandad de los iniciados. En la primera novela cuento la historia de un iniciado, o un contactado, en la actualidad, en la segunda, su inclusión en una comunidad heterogénea de gnósticos. Desde un punto de vista psicológico y /diagonal o terapéutico, la experiencia de lo luminoso es, cuanto menos, traumática y, por supuesto, terrible y ominosa, fascinante y tremenda, en términos de Rudolf Otto. Sin embargo, es la única experiencia que, para ciertas personas, resulta curativa. Por lo tanto, aquí debemos diferenciar entre la pequeña psicoterapia o falsa psicoterapia, que se ocupa de los síntomas de los trastornos mentales, y la gran psicoterapia o verdadera psicoterapia, que consiste precisamente en la experiencia que Juan tuvo a la edad de 12 años y que, 40 años después, su conciencia pudo asimilar, llevándolo a la manifestación de su verdadera vocación en el seno de una comunidad guaraní. A la luz de todas estas reflexiones, es oportuno traer a colación, por su presencia en la película, el arquetipo del ermitaño. Cuando este arquetipo se constela en la psique, empuja a la conciencia a retirarse del mundo, en aras del desarrollo de la personalidad número 2, o el desarrollo del hombre interior. Un ejemplo de esto se puede encontrar en la vida del propio Jung cuando se retiró a la Torre de Bollingen. De hecho, una vez que se ha hecho el viaje extravertido al mundo, el movimiento es hacia la vida ascética. Esta descripción de acontecimientos vitales nos lleva a reflexionar sobre la importancia de que las personas entiendan cuál es su auténtica vocación. Así, por ejemplo, si el monje es el arquetipo presente en la psique de una mujer, como imagen del ánemes, debe saber que su camino probablemente la llevará por el sendero seco del convento, o un sustituto del mismo. Este es, por supuesto, un camino poco común en nuestros días, ya que la experiencia erótica a través del cuerpo y las relaciones conyugales, mucho más común en la experiencia del eros en las mujeres, no formaría parte del camino de la monja. Así, la fecundación no vendría a través del cuerpo, a través de las relaciones eróticas con un hombre, a través de la experiencia de la maternidad y de la vida familiar, sino a través de su consagración al espíritu, que desde lo alto puede fecundarla. En nuestro viaje por el cosmos interior y exterior, hemos encontrado más preguntas que respuestas, más enigmas que certezas. Pero en cada encuentro con lo desconocido, encontramos una oportunidad para crecer, para expandir nuestra comprensión y nuestra conexión con el vasto universo que nos rodea. Sigamos explorando juntos, con mente abierta y corazón receptivo, porque en cada misterio yace la promesa de un descubrimiento aún más asombroso. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos en el próximo viaje hacia lo desconocido.